Voy pues con gozo a mi dulce hogar. Gloriosa tengo yo en el cielo, todas las maldades nunca entrarán, toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto el dolor y afán. Tendré la mía, el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal, mas en el cielo cesará el quebranto y por los siglos nunca habrá más mal. De las mansiones, allá en la gloria, tendré la mía, el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. De las mansiones, allá en la gloria, tendré la mía, el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. A mi dulce hogar. Buenas noches, hermanos. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Acompáñenme al libro que vamos a estar estudiando esta noche, que es el libro de Romanos. El libro de Romanos, pues ahora me tocó verlos muy seguidos, el domingo y hoy, hermanos. Para mí es un placer estar otra vez aquí y vamos a estudiar este libro de Romanos. Les prometo, hermanos, que intenté hacer la predicación lo más compacta posible. Traté de no abundar tanto en ciertos temas. Tampoco quería nada más por encimita tocar el tema. Entonces vamos a ver en esta noche un poquito a detalle ciertas cosas sin entrar en esa profundidad para no llevarnos 5 horas aquí en la predicación de Romanos. Entonces, pero sí quería, y hermano, es un libro, es una hermosa presentación del Evangelio. El libro de Romanos
Es una manera que se presenta el Evangelio desde la parte teórica, desde esa parte hasta la vida práctica. Entonces es un libro muy agradable para el creyente. Y déjame le cuento una historia. Había un joven recién egresado a un instituto, y pues a estos jóvenes cuando entran a estudiar les asignan normalmente un tutor. Y el tutor de este joven le dice, pues lo lleva a consejería y le dice, ¿sabes qué? En tu crecimiento de la palabra, para que seas pastor, vamos a ir desde lo más básico hasta lo más complejo. Y le dice el tutor, el libro de Romanos lo vamos a estudiar al último. Entonces el joven, como todo buen joven, cristiano, obediente, hizo caso, ¿verdad? De ninguna manera, dijo Pablo. No hizo caso. El primer libro que fue a leer fue el de Romanos. Pasados los días, este joven se acerca con su mentor y le dice, maestro, le confieso que no le hice caso. Y leí el libro de Romanos. Entonces a lo que él le contesta, para mí es, ahora que hice esto, tengo más deseo de conocer a Cristo, quiero saber quién es Moisés, por qué está Abraham, por qué Sara y por qué Pablo habla de ellos. A lo que el maestro le contesta, eso esperaba de un hijo de Dios. Y se refiere no a desobedecer, hermanos. Se refiere al querer conocer a tu Creador. Entonces, esta historia, hermano, aunque es ficticia, nos habla de lo de este libro. Este libro, así como la Biblia, nos invita a conocer al Creador, pero no he encontrado otra carta que no sea de una manera muy fácil de digerir, por lo que lo invito a que en esta noche con humildad estemos listos para escuchar este hermoso tema en el libro de Romanos, que es el Evangelio. Vamos a orar para empezar en esta noche y continuar con la enseñanza. Gracias, Padre, te damos porque nos permites estar aquí reunidos. No tenemos un mejor lugar que estar reunidos como iglesia, escuchando tu palabra, creciendo en ti, dependiendo de ti. Gracias por los hermanos, gracias porque nos das este clima, gracias porque tú controlas todo. Te agradezco por este momento en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y entonces, hermano, vamos desde lo básico. Romanos lo escribió el apóstol Pablo desde la ciudad de Corinto, ahí entre los años 55 y 57 después de Cristo. Yo respeto mucho a todos los demás hermanos. Yo trato de dar un rango de años, 55 y 57, porque eso de decir en el año exacto, pues por lo menos para mí está un poquito complicado. Uno lee diferentes autores y cada uno pone un año, así que yo de los tres que leí dieron este rango, de 55 a 57 después de Cristo. ¿Quién era Pablo? Pablo era un judío, recordemos, este judío, ahora llamado Pablo, que es un nombre griego, era Saulo de Tarso. Este judío perteneciente a la secta farisea, muy celoso de su Torá, tanto así que persiguió a los primeros cristianos, mató a varios de ellos, pero ahora, pues Pablo cuando escribe esta carta a los romanos ya es una persona diferente. Es un hermano apóstol llamado por Cristo. Entonces, es importante recordar que Pablo, aparte de ser judío, pertenecía a la tribu de Benjamín, tenía este conocimiento del Torá y también tenía una ciudadanía romana. Que hermanos, en ese entonces es como ahorita mucho mexicano anhela tener ciudadanía americana. Como que quiero todos los beneficios de Estados Unidos y quiero ser ciudadano americano. Eso era un beneficio para el imperio romano. Ser ciudadano romano, tú accedías a ciertos privilegios. Y Pablo lo era. Y recordemos ahí la historia en Hechos, es cuando lo liberan de la cárcel diciendo que es ciudadano, que se espantan los que lo encarcelaron y lo dejan ir y vete antes de que nos pase algo. O cuando él apela a César para que lo dejen ir libre. Entonces, esta es importante. ¿Por qué? Pablo, cuando escribe esta carta, cuando se la escribe a la iglesia de los hermanos en Roma, esta iglesia estaba constituida por dos grupos de miembros, principalmente judíos y creyentes. Y Pablo se identificaba con los dos, judío de nacimiento, pero también era apóstol llamado a los gentiles. Entonces Pablo entendía esos dos culturas de la iglesia y entendía perfectamente los puntos de cada uno de los hermanos, pero también sabía que estas dos culturas podían traer división en la iglesia. Entonces es aquí donde genera esta carta y se entiende, mire, y Pablo empieza muy desde el principio de la carta. Voy a leer Romanos 1, del 1 al 7, dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes para sus profetas en las santas escrituras,
acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y aquí Pablo está dejando claro de qué va a hablar. Yo voy a hablar de Jesucristo, que viene del linaje de David, o sea, tú judío, entiéndeme que viene de lo que te prometieron en las Escrituras. Y ahora tú gentil que has creído en Jesucristo, vas a creer por la gracia de Jesucristo. Entonces, Pablo es una de las pocas cartas donde desde el saludo ya está poniendo de qué vamos a hablar. Es como si un hermano llegara a visitarnos y dijera, a ver hermano, vengo a exhortarlo. Ya directamente ya le está diciendo a qué fue. Digo, normalmente que un hermano vaya y nos diga eso pero ¿de qué vamos a hablar? Entonces, Pablo lo hace. De aquí el motivo de esta carta. Si bien la iglesia de Roma no tenía problemas doctrinales, no tenía peleas internas, sí necesitaba o requería una instrucción doctrinal y práctica, ya que esta iglesia no fue fundada por Pablo y por lo menos no hay una referencia que haya sido fundada por otro apóstol. Entonces, esta iglesia se generó, gracias a Dios, por la expansión del evangelio. Pero requerían esta. Entonces, no solo esto, Pablo también presenta su ministerio para que los que vayan a escuchar esta carta sepan quién la escribió. Y ahí en capítulo 1, versículos del 8 al 12, dice, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea, está hablando que la iglesia de Roma se conocían a los hermanos. Los demás ubicaban a los hermanos, sabían de esta iglesia. Entonces, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo verlos para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces, aquí él se está presentando, está poniendo las bases, y ahora sí, hermanos, vamos a entrar a esta parte, y está cubriendo todas estas dudas que pueden tener los hermanos en la iglesia de Roma y nosotros actualmente. Y esta carta sí fue escrita para este grupo de hermanos que le estoy diciendo, y este grupo de creyentes, pero está en la Biblia para nosotros. Para si teníamos alguna duda, para ver cómo Jesús viene, ya lo vienen anunciando desde el Antiguo Testamento, cómo está vigente en nuestras fechas y cómo es que nosotros ahora somos hijos de Dios. Entonces, aquí se cubre todo. Dios nos dejó esta carta a nosotros. Dios te dejó esta carta a ti, que no mereces nada y recibiste todo. Te dejó esta carta, no mereces nada, pero recibiste todo. Porque la justicia proviene de Dios, tú debes vivir plenamente en Cristo. Porque la justicia proviene de Dios, tú debes vivir plenamente en Cristo. Y lo dividí prácticamente en dos puntos, hermanos. El primer punto, Cristo es el único camino. Capítulos del 1 al 11. Y vamos a ir viendo sus puntos. Cristo es el único camino. ¿Por qué es el único camino? Porque es el que nos da justificación por fe. Versículo 16 del capítulo 1. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Hermanos, en dos versículos podemos cerrar. Cristo es el camino. Porque es por fe y para fe, mas el justo por fe vivirá. Aquí podíamos haber terminado el punto y lo íbamos a entender perfectamente, hermanos, pero aún así Pablo se desglosa, y acompáñenme al 3, 22, 28. Desglosa esta parte para que entiendan. Dice 3, 22, 28:
al 28. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, y que Él justifica el que es de la fe de Jesús. 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Entonces, aquí ¿por qué Pablo abunda en esto? Y vuelvo a decir, porque había dos grupos de culturas. Sí, a un judío no le podía decir que solamente Jesús y que todo lo que había aprendido del Antiguo Testamento. No. Todo está relacionado. Y Pablo les está diciendo, viene desde acá. Viene desde el Padre. Y abunda en eso en el capítulo 4. Pone como ejemplo el mismo Padre del pueblo de Israel, Abraham, Padre de la fe. Les dice, no es por ley que Abraham creyó. No es por la ley que Abraham creyó. Abraham creyó por fe. Capítulo 4, versículos del 1 al 3. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló a Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, para este pueblo que está escuchando, que está diciendo que el padre de ese pueblo creyó por fe y no por la ley, no por las obras. Esto es impactante para él, o sea, para estos que están escuchando. Pongámonos un poquito en el lugar de esos hermanos judíos que le están diciendo, mira, tu padre, el que creó tu pueblo, tu nación, no creyó por la ley que tú estás viviendo y quieres acatar tajantemente. ¿Por qué lo que dice? Un hombre de fe en una promesa que Dios le dio. Y recordemos que cuando le dan esa promesa a Abraham, ya pasaron 25 años. Él ya tenía 99, su esposa ya era estéril, pero Dios tenía una promesa para Abraham. Y Abraham creyó en esa promesa. Capítulo 4, versículos 18 y 19. Me perdí, hermanos. Aquí está, 18 y 19. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y hermanos, aquí cuando dije, te fue dado todo, recibiste todo sin merecer nada, hermanos, es porque no es que Abraham haya sido perfecto. Acabamos de terminar Génesis. No se le pudo haber olvidado después de un año que estudiamos Génesis. Recordemos a Abraham. Se lo voy a resumir. Sí, recuerda a alguien que se llama Agar, a alguien que se llama Ismael, y con eso ya relaciona a Abraham con muchas cosas. Abraham no fue perfecto. Nosotros no somos perfectos. Pero sí, Abraham tenía fe en Dios. Abraham tenía fe en Dios. Incluso la misma Sara no creyó en la promesa y se rió. Ahí está mi niño sentado y se llama Isaac. ¿Pero por qué? ¿Qué significa Isaac? Que se ríe. Pero Abraham creyó. No porque Abraham valiera algo. No porque Abraham fuera alguien. No porque, lo dijimos en Éxodo el domingo, no porque Moisés estudió 40 años para ser alguien. Era porque Dios le dio todo. Hermanos, voy a terminar 4, 20 al 25. Dice así, ya leí el 20. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es
los que creemos en el que se levantó de los muertos, a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, ¿por qué se llama usted hijo de Dios? Porque la justificación de nuestros pecados fueron pagados en la cruz por Cristo. Y por una vez, y solo una vez, y para siempre, para que Dios nos pueda ver dignos en su presencia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, eso es la justificación por fe, porque se tiene que ser por medio de la fe, porque es en relación a la gracia de Dios, y por la gracia de Dios te excluye de cualquier mérito que puedas decir que tienes en la conversión. Porque Dios nos da de gracia y nos da la fe, que se juntan y que en la misericordia de Dios nos hace salvos a los ojos de Dios, por medio de Jesucristo. Por esa razón recibimos todo sin dar nada, sin merecer nada. De Dios proviene la gracia y la fe, y ahora somos llamados a ser hijos. Hermanos, hay que cuidar de repente esa parte en nuestra vida de legalismo. Hay que cuidar esa parte también, la del extrema, de libertinaje, donde creyendo que ciertas acciones me van a hacer más grato a los ojos de Dios. Y el libertinaje, por otro lado, querer soltarme al mundo, a vivir en el mundo, porque pues ya soy salvo. Un creyente tiene que generar frutos. Y generar frutos, hermanos, es ser obediente a Dios en sus mandamientos. Hay que tener cuidado con esto, porque las iglesias se pueden llenar de legalistas, se pueden llenar de personas libertinas, porque, hermanos, hay que tener cuidado al comprender nuestra fe, nuestra salvación. No hicimos nada. No porque ahora haga algo diferente, voy a cambiar a los ojos de Dios. Dios ya me ve como su hijo. Yo solamente intento darle acciones de gracias, comportándome de cierta manera, viviendo de cierta manera que me conviene, porque me alejo del pecado. Intento agradecer a Dios por estas bendiciones que Él me da y me veo beneficiado al obedecerlo. Me veo disfrutando más de la gloria de Dios porque obedezco. A veces no me gusta, pero es lo mejor. Hermano, son frutos que debemos dar. Entonces, fíjese lo que dice 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, hermanos, esta parte de que Cristo es el camino es porque Él nos da la justificación por fe, y también, hermanos, porque esta justificación la necesitamos porque todos en algún momento fuimos pecadores. Ahora, vivíamos en el pecado, en la perdición. Ahora batallamos peleando con el pecado. Desde ahí es una parte diferente. Pero, hermano, Dios es justo. En su perfecta justicia nos muestra amor, pero también juicio. Y me voy a regresar al capítulo 1. Versículo 18. Fíjense lo que dice. Capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues de Dios se lo manifestó. Entonces, hermanos, de aquí me voy del mismo capítulo 1 al 28, 31, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, y sigue diciendo. Y les está diciendo: ustedes necesitan y son justificados por fe porque pertenecían a este grupo.
pertenecían a este grupo. Ahora somos llamados hijos de Dios, y los hijos de Dios no pueden ejercer un juicio. No debemos ejercer juicios. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al otro? Debemos ayudarlos, ser humildes, crecer con el hermano. Amarás a tu prójimo como amas a tu Dios. Amarás primero a tu Dios para amar a tu prójimo. Capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Hermanos, hay que tener esta parte. Hay que entender que solamente es en Cristo y para Cristo. Esto se trata de Cristo, y nosotros somos partícipes de este plan de Dios por la misericordia de Dios. Entonces no debemos juzgar. Pero ¿quién eres tú para juzgar si ni tú mismo debes de jactarte de lo que eres? Me gustó mucho y se me quedó muy grabada esa frase del pastor Álvaro. Moisés tardó 40 años en querer ser alguien y 40 años en darse cuenta que no era nadie sin Dios. ¿Cuántos años nos va a tomar a nosotros? Yo nomás le recuerdo que ya no vivimos esos años. Ya no tenemos esa tasa de vida. Pero sí, hermano, estamos en un punto para que nosotros aprendamos a juzgarnos, porque fíjese lo que dice, capítulo 2, versículos del 10 al 12. Voy a leer desde el 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Y el resto del capítulo 2, Pablo se va a enfocar en recordarles, porque aquí pareciera que nomás le está hablando a los gentiles, al que no es pueblo judío. Bueno, el resto del capítulo 2, Pablo les va a decir: tú, pueblo judío, tenías la Torá, sabías con qué portarte bien y ser grato a los ojos de Dios, y ¿sabes qué? No lo hiciste. Y es regresar a lo que vimos en el primer punto. Todos somos pecadores, y por su gracia y misericordia, ahora los que somos hijos de Dios no veremos juicio para perdición, veremos juicio para nuestras obras, pero no para perdición. Bendita gracia que nos da. Y si fuera por obras, hermanos, y no por la fe, vaya conmigo al capítulo 3 otra vez. Discúlpeme que lo traigo de aquí para allá, pero intenté hacerlo de la manera más sencilla esto. Capítulo 3, versículos del 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Es lo que está diciendo y lo que les dijo en los capítulos anteriores. Todos somos pecadores, los gentiles y los judíos. Todos. Como está escrito: no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Gracias a Dios que nos sacó de aquí. Gracias a Dios que por fe nos sacó de aquí. Por gracia nos quitó de aquí. Hermanos, porque la justicia proviene de Dios, tú debes vivir plenamente en Dios. Porque Cristo es el único camino, y estar en Cristo también tiene beneficios. O sea, no es solamente ser cristiano y de repente como componen al cristiano que es un mártir vivo, que todo le pasa, que todo vive. Ser cristiano tiene sus beneficios. Fíjese, vaya conmigo al capítulo 5. Ser cristiano tiene sus beneficios. El andar en Cristo, nuestra vida genera, fíjese lo que dice, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se ha dado cuenta que es con lo que más batalla el mundo? Paz. En México
guerras con el narco, delincuencia. Si nos vamos allá a Rusia y Ucrania, guerra. Si nos vamos a Asia, guerra. China a punto de pelearse con Vietnam, guerra. Y lo que el mundo menos tiene es paz. Pero usted, hermano, usted que es hijo de Dios, es justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz porque Dios ahora nos ve como hijos y no como enemigos. Fíjese lo que dice ahí en el 5:10. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, aquí Pablo le dedica ese tiempo porque necesitamos, ahora que estamos aquí, que somos nosotros, dedicarle ese tiempo a la Biblia. Nos tenemos que recordar que es por Cristo. No es porque Néstor tiene ciertas cualidades y porque no. No es porque el hermano Julio es, no, es por Cristo. Y Pablo les está diciendo, porque luego ya lo que resta del capítulo 5 es, porque por Adán entró el pecado al mundo, ahora por Cristo se venció la muerte. ¿Por qué? Porque por Adán entró el pecado, que el pecado es la causa de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Ahora Cristo venció esa muerte. Estamos a una semana de celebrar eso. Semana y media. Cristo venciendo la muerte. 5, 20 y 21, vaya conmigo a eso. 5, 20 y 21 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y me gusta cómo no estudié los originales ni el griego, pero me gusta cómo lo ponen aquí, que dice mediante, por medio de Jesucristo. Nos deja claro. Pablo está dejando muy claro de quién se trata, estos beneficios que tenemos. Y fíjese, ¿qué otro beneficio tenemos? Aparte de la paz, aparte de ya no ser enemigos con Dios, aparte de estar en Cristo, también tenemos otro beneficio de andar en este camino. En nuestra búsqueda constante de alejarnos del pecado es obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque dejamos al viejo hombre y en Cristo ahora somos nuevos hombres. Por eso le decía al principio, antes vivíamos en el pecado y ni nos dábamos cuenta que estábamos en el pecado. Mas ahora tenemos la gracia de Dios de poder ver cuando estoy fallándole a Dios. Porque le fallamos a Dios, pero las consecuencias del pecado se reflejan en nosotros. Se reflejan en las acciones que hacemos. Vaya conmigo, capítulo 6. Voy a leer 6 y 7, hermanos. Capítulo 6. Pablo en todo el libro de Romanos ocupa preguntas, esas retóricas. Por ejemplo, el 6 cuando inicia, empieza con la pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? A ver, para que la gracia abunde tú tienes que estar pecando constante. No. La gracia va a abundar porque somos gracia dada por Dios. La gracia abundó. Y afuera, aunque Dios es el que decide, aunque Dios es el que marca, afuera se necesita mucha gracia. Se necesita más misericordia de Dios. Se necesita que los hijos de Dios vayan y compartan el Evangelio. Nosotros cumplimos el mandamiento y de Dios es la obra. ¿Cuándo? Cuando Dios tenga los tiempos. Cuando Dios diga. Fíjese lo que dice capítulo 6, versículos 6 y 7. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y de ahí me brinco al 14. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Estás bajo la gracia. Y fíjese, vuelve con su pregunta, con otras preguntas retóricas. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice? En ninguna manera. Entonces, es lo que le decía, ni nos vamos al extremo del legalismo, ni me voy al extremo de un libertinaje. Me voy a Cristo, me centro en Cristo, me ubico en Cristo. ¿Voy a fallar? Claro, yo soy otro Abraham. ¿Voy a cometer errores? Claro, pero en Jesucristo y por el Espíritu Santo vamos abundando y creciendo y creciendo y creciendo para ser perfeccionados cuando Él venga. El capítulo 7, hermanos, les muestra que la ley, Pablo les dice a los judíos, la ley no vino. Fíjense lo que voy a leer el capítulo 1 del capítulo 7, versículo 1 del capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Y da el ejemplo de la mujer. La mujer está sometida a su esposo, pero cuando el esposo muere, ella queda libre de esa ley. Pero si la mujer, estando casada, se va hacia otro hombre y no se somete, adultera. Dice, capítulo 7, versículo 7, que pues diremos, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. La ley vino y la ley es perfecta y mostraba que necesitábamos a Cristo como Redentor. Le mostraba al pueblo judío, no vas a poder, necesitas a Cristo. Ahí mismo en el capítulo 7, me voy al versículo 12 al 16, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues lo que no hago lo quiero, sino lo que aborrezco eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Y este trabalenguas de cosas que viene aquí es necesito, porque lo que quiero hacer no puedo, porque mi carne me gana. Mi carne me gana. Entonces, hermanos, aquí sus aflicciones, el problema que tenga va a ser pasajero. Sus aflicciones van a ser pasajeras. Y el consuelo más grande que tenemos como creyentes es que estaremos en la gloria eterna con Dios. ¿Cuáles son sus problemas ahorita? ¿Cuáles son sus mayores problemas ahorita? ¿Cuál es el mayor riesgo que tiene? ¿O cuál es su mayor alegría? Nada se va a comparar con la gloria eterna de Dios. Ni su alegría más grande, ni su tristeza o aflicción más grande se van a comparar con estar con Dios por la eternidad, alabándole. Orar sin cesar conforme al Espíritu Santo. Dice capítulo 8, versículos del 26 al 30. Dice, bueno, antes voy a leer el 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora sí me voy al 26:30. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, hermanos, tenemos esta parte porque somos aún así vencedores en Cristo. Fíjense lo que dice el capítulo 28, el versículo 28, del capítulo 8. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí, hermanos, está siendo Pablo claro en esta parte, porque está diciendo, usted, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, usted puede ir, y con el beneficio, uno de los beneficios que usted tiene es que Dios le escucha. Si usted le habla, Dios le escucha. Usted puede platicar con Dios, usted puede compartir todo con Dios, porque Él lo conoce mejor que usted mismo se conoce. Por el simple hecho de que Él lo creó, Él lo predestinó, Él lo salvó, Él le dio a su Hijo por el perdón de sus pecados, Él lo conoce mejor que usted mismo se conoce. Es más, Él sabe los problemas por los que va a pasar, Él sabe las alegrías que usted va a recibir, y también sabe las luchas que va a tener. Pero Él ahí va a estar. 8:31. Pues, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, estar diciendo, hermanos, que ya nos dio a su Hijo, entregó a su Hijo a la muerte por nosotros, ¿por qué no nos va a dar lo que usted necesite de corazón? Lo que usted necesite guiado por el Espíritu Santo, ¿por qué se lo va a negar si ya dio a muerte a su Hijo? Ya lo puso en la cruz por usted. Ya lo puso allí. Murió por usted su Hijo. ¿Qué más? Es más grande que eso. ¿Qué le puede pedir usted a Él que no se lo vaya a dar? Entonces, hermanos, son los beneficios de este camino que es Cristo, y porque este es el mejor camino que hay. Capítulos del 9 al 11. Es el mejor camino que hay, no hay otro camino mejor que este. Bien lo dice Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. Estos 3 capítulos del 9 al 11 nos redactan el misterio de la soberanía de Dios. También el tener esos beneficios nos trae responsabilidades. Todo beneficio tiene una responsabilidad. Toda habilidad tiene una responsabilidad. Todo trae una responsabilidad. Pero cuando este camino sea oscuro, problemas terrenales, aflicciones, dificultades, amenazas, Cristo siempre será el mejor camino. Aunque el mundo le diga que es el dinero, aunque el mundo le diga que es lo material, aunque el mundo le diga lo que quiera, que hay otros caminos, que hay otras opciones, el camino correcto y mejor que existe es Cristo. Vaya conmigo al capítulo 9, versículos del 6 al 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. No podemos decirle a Dios que es injusto por seleccionar, por elegir a ciertas personas y a otras no, porque si partimos de que no merecíamos nada, porque si partimos de que Adán fue el que falló, y no solo eso, mintió y le echó la culpa a la otra persona, desde ese punto ya no merecíamos nada, habíamos perdido todo, y aún así Dios nos prestó un plan. Diseñó un plan. Porque en el transcurso le vamos a llamar nosotros injusto a Dios. En algunos temas la soberanía de Dios pareciera ser incomprensible al pensamiento humano o a la razón. El por qué hace una cosa y por qué otra cosa no la hace. Pero hermanos,
el plan de Dios es perfecto. Fíjense lo que dice 9, 14 y 17, dice, pues, 14 lo leí, pues Moisés dice, tendré misericordia de lo que yo tenga misericordia y me comprenderé del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón, para este mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces, hermanos, vamos a ver en Éxodo cómo Dios usa al faraón para perdición de Faraón, pero para salvación del pueblo que él eligió. Hermanos, los planes de Dios son perfectos para todos. Y usted es parte ahora de ese plan. Usted pertenece a ese plan. Capítulo 10, versículo 4. Porque al fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Luego versículo 4. Y luego versículo del 9 al 13. Sígame, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en el que él creyere no será avergonzado, porque Pablo lo dijo desde el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. El creyente no se avergüenza de ser llamado hijo de Dios. Aunque el mundo nos tache de locura, nos diga que estamos locos, que no es eso, no nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio fue el que me dio salvación. Versículo, el más conocido yo creo que por muchos y sobre todo los que van a solo fe, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, es algo que los planes de Dios son perfectos. Y de ahí me voy al capítulo 11, versículo 1. Voy a hacer esta pregunta retórica. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y de aquí se refiere al pueblo judío. Todos somos incluidos. Versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Todos los que deben ser incluidos en el plan de Dios serán incluidos. Incluso a lo mejor todo el pueblo de Israel. No dan los detalles aquí Pablo, pero si todo ese pueblo de Israel va a creer, será por obra del Señor. Y si solamente algunos, será porque así diseñó el plan de Dios. Y no es que vaya haciendo cambios en el camino, el plan ya está hecho. Todos somos incluidos en su plan de acuerdo a su justicia, gracia y misericordia. Y por todos no me refiero a todos los que nazcan, porque ya lo dije. Él seleccionó, él fue puliendo quién era su línea. Fue Isaac, no fue Ismael, después fue Jacob, no fue Saúl, y así es en la actualidad. Él elige a quién y a quién no, porque su plan es perfecto. Por justicia, gracia y misericordia. 11:16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Porque aquí lo que está diciendo, hermanos, les está diciendo, él creó, o da el ejemplo del olivo, y dice, esto fue a los que eligió, y a los que no creyeron son las ramas que él quitó, y a usted y a mí, que somos parte de ese plan, nos injertó a ese árbol. Pero fíjese lo que dice el versículo 20, bien por su incredulidad fueron despojados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y hermano, a nosotros nos toca disfrutar estos beneficios, también las responsabilidades, ocuparnos de nuestras obligaciones y amar a nuestro Dios, amar a nuestro prójimo. Pero para amar a nuestro prójimo, primero hay que amar a Dios. No te jactes ni te sientas superior en que tú eres hijo de Dios. Al contrario, siempre temor en Jehová. Entre uno más conoce a Dios,
más humilde debes ser. Entre más conoces a Dios, más dependes de Dios. Entre más conoces de la Biblia, más te das cuenta que no es por ti. Que muchas cosas que tú creías que habían sido por tu fuerza, por tu conocimiento, te vas dando cuenta que fueron porque la gracia de Dios para sus hijos es permanente. Es constante, es superior. Y fíjense lo que dice capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ama a tu Dios y ama a tu prójimo, porque la justicia proviene de Dios. Tú debes vivir plenamente en Cristo. Ya lo vimos. Solamente hay un camino. Y que es Cristo. Están los beneficios y las obligaciones de este camino, de estar en Cristo. Pero ahora, capítulo 12 al 15, nos va a hablar de esa vida práctica del cristiano. De nosotros, hermanos, nuestra actividad aquí diaria. ¿Y qué nos dice? Debemos estar unidos cuando andemos en ese camino. Sí, porque somos poquitos los que andamos ahí. Y luego si los poquitos que estamos en ese camino nos lo pasamos peleando en todo el camino, hermanos, hay que estar unidos en Cristo. Y la manera de estar unidos en Cristo es primero amando a Dios. Para yo poder estar unido a un hermano, primero tengo que amar a Dios. Y los que están casados, díganme si no amamos a Dios de repente mucho más para poder seguir siendo felices. Fíjese, amando a Dios, nuestra vida en servicio total a Dios. Lo veíamos en Éxodo. Porque salvados para servir. Entonces no hay diferencia entre nosotros ahora. Nosotros somos salvados para servir nuestra vida en total servicio a Dios. Porque le amamos, porque Él nos amó primero. Capítulo 12, versículos del 1 al 9. Dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de ellos. Y le sigue diciendo que practiquen sus dones, que se enfoquen en Cristo, y luego ya viene esta manera, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que es dada, así que el de la profecía use conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Pero fíjese lo que dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. ¿Por qué dice el amor sea sin fingimiento? Porque el amor que debemos tratar de imitar es el amor que Dios nos tuvo, que dio a su Hijo para muerte, para sacrificio, para que usted y yo seamos salvos. Ese es el amor que debemos reflejar con el hermano de al lado. Aunque a veces el carácter del hermano no sea el mejor, aunque a veces el hermano no me hable, aunque a veces el hermano no tengo nada en común, no importa, yo tengo que intentar imitar el amor que Dios me dio, y yo intentarlo reflejar a mi prójimo. La aplicación en sí, hermanos, es esto. Haz lo que Dios te ha llamado a hacer. Haz lo que Dios te dice. Justo el domingo escuchábamos, sirve a Dios con seguridad. Y te pregunto, ¿qué has pensado en estos 3 días? Yo te prediqué el domingo y yo te dije, pero el que te habló fue Dios. ¿Qué te ha hecho Dios desde el domingo que terminamos a las 10 de la mañana a hoy miércoles? Son
las 7, 8, 9 de la noche. ¿Cómo has cambiado ese servicio a más seguridad? ¿En qué has pensado? ¿Qué has ajustado? ¿Cómo vas con la lucha diaria? ¿Ahora eres mejor hijo de Dios? ¿O solo se quedó en que el hermano predicó? Hermano, no se trata de que yo predique, se trata de que Dios le dijo algo. Usted apuntó algo, Dios lo invitó, le dijo, y si no tuvo nada, hermano, bueno, significa que usted está muy firme. Pero no se jacte de eso. En humildad busque a Dios. Pero amando a Dios, vamos a poder ahora sí amar a nuestro prójimo. Porque, hermanos, yo parezco disco rayado. Mi esposa dice, oye, siempre dices lo de ama a tu prójimo, ama a tu prójimo, y ama a tu prójimo. Y yo le digo, es que cómo nos cuesta. Porque ya en el día al día no es tan fácil como el hermano dice. No es tan fácil. El hermano dice, 1 de Juan 4, 19, 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo es la iglesia? ¿Cómo decimos y predicamos que se compone una iglesia? Son miembros en un cuerpo con funciones diferentes, unidos, y como cabeza de esa iglesia es Cristo. No es el hermano fulano, el hermano pericano, no es el pastor, todos tenemos funciones diferentes, pero la cabeza es Cristo. Y debemos cada quien cumplir nuestros roles y pero debemos estar unidos en Cristo. Andar en este camino que es Cristo juntos. Se nota la diferencia, como decía Pablo de la iglesia. Se escucha de ustedes en todo el mundo. ¿Cómo se escucha nuestra iglesia? ¿Cómo amas a tu hermano? Porque amar a tu hermano es el reflejo de cómo amas a Dios. Ámalo. Y hermanos, ama a tu hermano no por lo que él sea. Ama a tu hermano porque Dios lo amó primero. ¿Quién eres tú para menospreciar al Hijo de Dios que Él decidió amar? ¿Por qué le pones pero a algún hermano? Si Dios ya lo amó primero que tú. Dios ya lo amó primero que tú y todavía tú le pones peros al hermano. Dios ya lo amó igual que a nosotros. ¿Por qué le podemos poner algún pero? En la carne tiene muchos, pero hay que estar viendo a Cristo. Capítulo 12, versículo 17. Capítulo 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Y aquí empieza Pablo a decir, hasta el 13:9, todo lo que no debe hacer un hermano con sus hermanos en Cristo. Y ahí lo invito a que con más tiempo lea a fondo, pero sí léalo, hermano, porque fíjese cómo cierra el 13:9. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. Y todos los anteriores, aquí está cerrando la idea. Todos los anteriores los viene cerrando aquí porque dice, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando uno ama al hermano, en la práctica y en la realidad, muchas cosas las dejamos de hacer. Como odiar, enojarnos, jactarnos, enorgullecernos, burlarnos, reírnos del hermano. Hay que estar, hermanos, de acuerdo a esto. Fíjese, 14:1 lo que dice. 14:1 lo que dice. No seas soberbio, no seas. El conocimiento del Evangelio no te debe volver soberbio. No te hagan un legalista, no decían, como dicen, le ocupan mucho en Sudamérica la frase, no te hagas un fariseo. Sí, no te hagas exagerado. Recibid, 14:1, recibid al débil en la fe
pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil, como legumbres. Y aquí se refería Pablo específicamente a que estas dos culturas estaban peleando porque no debes de comer esto, debes hacer esto, no debes hacer esto. Y luego nosotros en la práctica es que te debes de vestir así, y es que los domingos tienen que ser así, y tú no debes de ver esto, ¿y qué dice Dios? Muchas de las cosas que creemos que se hacen son porque crecimos en iglesias con ciertas reglas que a veces ni siquiera son fundamentadas en la Biblia, pero así crecimos y queremos que los demás lo repliquen. Y parecemos como los judíos, como crecí siendo judío, donde dice que debo de comer esta carne, que debo de celebrar estas cosas y que lo debo hacer. Y ahora tú, gentil, que también crees en Cristo, también lo debes hacer. No, hermanos, debemos estar, versículo 7 del capítulo 14, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así que para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ya Pablo aquí les dice y les vuelve a recordar y les deja claro. Y hay ciertos temas, hermanos, que en la Biblia, ciertas doctrinas que no son negociables, como la justificación por fe, ¿verdad? Pero hay ciertos temas que también son, que la Biblia a lo mejor no aclara, no especifica o algo, y eso no nos debe provocar división entre hermanos. Hay doctrinas que es así. Si usted se sale de esas doctrinas, ya estamos hablando de otra cosa. Pero hay ciertos temas que pueden ser negociables. Decía el pastor, ahora que estamos con el proceso de anciano, hay ciertos temas, hay doctrinas básicas que todos tenemos que estar de acuerdo. Y hay otras doctrinas que todos tenemos diferencias. Y no por eso no estamos sentados ahí en la mesa, y el hermano Carlos, y el hermano Marcelo, y el hermano Julio, y el pastor Héctor, y el pastor Pelayo, y yo peleándonos, ¿verdad? Tratamos de conciliar, pero hay doctrinas que son importantes, que son básicas, pero hay otros temas que podemos en el Señor dejarle a Él la obra. Capítulo 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque Cristo está. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y voy a cerrar, hermano, con esta parte. Capítulo 15, versículo del 1 al 6. Dice así. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque al final todo lo que hemos visto esta noche, ese plan perfecto de Dios, que usted fue justificado por fe, es para que glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque somos justificados por fe. Versículo 7. Por tanto, recibidos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Porque es por Dios. Al final del capítulo 15, hermanos, Pablo expone que quiere ir a Roma, que lo va a hacer cuando vaya para España. Y el capítulo 16 saluda a los hermanos, a un listón grande de hermanos, pero al final quiero
cerrar con 16, 25 al 27. Capítulo 16, 25 al 27. Porque le voy a decir, quiere un resumen de Romanos, es 16, 25 al 27. Hermano, hubiera empezado por ahí. Nos hubiéramos ido nada más a eso, ¿verdad? Bueno, así como le hizo Pablo al principio, que con 2 versículos pudimos haber terminado el tema, pues también vimos el detalle. Capítulo 16, versículo 25 al 27. Y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Porque la justicia proviene de Dios, tú debes vivir plenamente en Cristo. Porque es el único camino, porque es por fe y porque es por Cristo. Para gloria de nuestro Dios, mediante Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias porque aún en la actualidad nos tienes que recordar que es por ti, que tú lo has diseñado, tú lo has organizado, tú lo tienes planeado, tú tienes afino cada detalle, tú tienes esa obra magnífica y gracias por esa misericordia que tienes hacia nosotros de ser llamados tus hijos. Ayúdanos a crecer en sabiduría, en temor a ti. Ayúdanos a ser humildes cada día, a intentar reflejarte con nuestros hermanos y hacia el mundo. Perdónanos, Padre, si en esta semana en algo te hemos fallado, si pecamos contra ti, si nuestra batalla en la carne hemos perdido. Perdónanos. Abogado tenemos para contigo, con nuestro Señor Jesucristo. Te pido por aquellos hermanos que no han podido venir, tú conoces las razones. Si hay problemas de salud, Padre, tú cuídalos, tú ayúdales, tú dales paciencia y también con sabiduría a esos doctores que lo han entendido. Si no han podido venir por otras razones, Padre, tú lo conoces y te doy gracias por lo que a los hoy nos permitiste estar aquí presentes. Gracias, Padre, por todo te damos. En nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.